tema de hoy día, que tiene que ver con el hardware, ¿sí? Hardware. La próxima semana ya empezamos la parte práctica y ya no paramos hasta terminar. Va a ser full práctico. O sea, tenemos que utilizar computadoras, tenemos que utilizar celulares u otros tipos de dispositivos para poder hacer, obviamente, cumplir con las tareas, ¿no? En fin. Perdón, acá está mal escrito, disculpen, es hardware, ya así que si está ahí en su diapositiva, ya saben que hardware no se escribe como estaba, se escribe así ya. Ahí hubo un error, disculpen. Hardware, hard. Hard significa duro y ware no tiene significado concreto. Bien. A diferencia del software, el software es lo que nosotros utilizamos para hacer algún trabajo, el software es aquel que controla todos los recursos del computador, el software es el que lo usamos para hacer programas, ya hemos hablado de los tres tipos de software, ¿no? De aplicación, de programación y de sistema. Bien, no puede funcionar ningún equipo de cómputo o cualquier otro dispositivo, algún televisor, un horno microondas, etcétera, automóviles esos modernos, en fin, o máquinas utilizadas en esto del campo de la salud, en lo que ustedes se imaginen. Nada de eso se podría utilizar si no existe el software, ¿correcto? Entonces, si no hay software, no existe el hardware. Y si existe hardware, y si no hay hardware, no hay software, o viceversa, ¿no? El hardware viene a ser todo lo físico, todo lo material, todo lo que usted puede ver y tocar a simple vista que está delante de sus ojos, o que simplemente puede ver una parte y los demás componentes o las demás partes están, digamos, dentro de una carcasa, dentro de algo que las contiene o que las alberga. Tendríamos que destapar o sacar esa tapita, usar herramientas, ¿no? Como un desarmador, etcétera, y ver, pues, ver y tocar ese hardware. Así que es muy fácil diferenciar el software. El software tú no lo puedes tocar. El software es algo que no se puede ver la estructura, ¿no? En cambio, sí lo puedes utilizar para elaborar cualquier tipo de trabajo. Tu celular está plasmado de software, ¿no? Todo lo que tiene, desde cuando prende el celular, software. Igual la computadora, etcétera, un microondas, un televisor, tiene también software. Entonces, el televisor, digamos, inteligente, un Smart TV sería el hardware, ¿no? Un horno microondas también podríamos compararlo con un hardware, ¿no? Pero ese nombre está para que microondas es un nombre utilizado para lo que es línea blanca, o sea, un artefacto o un equipo para el uso doméstico o de cocina, ¿no? En fin, ¿no? Pero que también no implica que yo le pueda llamar hardware, ¿no? Pero básicamente este término lo utilizamos para los equipos que se utilizan en el campo de la computación o de la informática, ¿sí? Cuando usted quiera, por favor, no se olvide, puede hacer la pregunta del caso si no está entendiendo. Bien, entonces, a ver. El hardware, como ya te dije, es lo que tú puedes ver y tocar. Ahora nos enfocamos en hablar sobre el hardware, pero el hardware de la computadora o de cualquier otro dispositivo, ya sea laptop, celular, ya sea tablet, etc. Muy bien. Todas las imágenes que está viendo acá es un hardware. Eso se puede ver y tocar. Entonces, estas 4 imágenes que estás viendo acá son parte de la computadora. ¿Partes qué? Internas. Las externas son las que tú puedes ver a simple vista, pero las internas tendríamos que sacar ese protector que lo está protegiendo, ¿no? Esa carcasa, y ver. Todo lo que tú puedes ver y tocar
de los equipos que se emplean en el campo de la computación o la informática, se utiliza esa famosa palabrita hardware. Hard es algo duro, es algo físico, que puedes ver y tocar. Por ejemplo, acá en estas imágenes, todo lo que está ahí es hardware, ¿no? Bien. Entonces yo les pregunto, si estamos viendo esa imagen, a ver, ¿en qué parte está el software? Chicos, ¿en qué parte estaría el software? A ver si miramos ahí las imágenes. En el CPU. En el En CPU. el CPU. Si es una computadora, el software viene grabado en el disco duro, ¿correcto? En el disco duro. Y si es en tu celular, ¿dónde encontramos el software? ¿Dónde está instalado? ¿Dónde está grabado? Si tienes un celular, ¿dónde encuentras el software? ¿En qué parte crees que esté grabado? Chicas, opinen, chicos. En la placa, profesor. Estamos hablando de un celular. Duro. O ¿Dónde? memoria. Memoria, la memoria interna de tu celular, ahí donde se graban. Cuando tú descargas una app, no le das a instalar, ¿dónde se instalan? En la En la memoria. memoria del Ah, celular. claro, hay la memoria interna, obviamente, ¿no? Si tú le compras una SD, una micro SD, sería una memoria externa, pero por default, o sea, defecto, se graba en la memoria. Entonces, muy bien. Seguimos viendo, bueno, ahora sí pasamos a lo que es las partes de la computadora. Siempre que pregunto, todos me dicen ustedes también seguramente, a ver, ¿cuáles son las partes de la computadora? Monitor, teclado, mouse, ¿qué más? ¿Qué me falta? CPU, profesor. Ya, pero el CPU, Mouse. a ver, lo que tenemos acá, a ver, ¿cuál es el CPU? Mouse. ¿Cuál es lo que está acá? ¿El CPU es eso que está aquí al centro? Chicos, lo que está acá al centro es Sí. el CPU. Ya, el CPU es una pequeña parte que no es más grande que el tamaño de una uña. El CPU está dentro de esta carcasa. Esto que ves acá se llama gabinete. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, la parte de la computadora principales son el case o gabinete. Ahorita vamos a ver. Gabinete. El CPU es la segunda. Acá, bueno, he puesto. La otra parte del computador es ojo, la parte que estamos, acá estamos hablando de las partes internas y externas de la computadora. O sea, las externas, las que tú ves a simple vista. Ahí estás viendo. Veo acá el monitor, veo el teclado, veo el mouse y esto que está así en forma horizontal es el case o gabinete. ¿Correcto? Pero lo que está adentro se llaman partes internas. Para poder verlas, tenemos que abrir el gabinete. ¿Ya? Bien, dentro de esa carcasa, como ahorita vamos a ver, dentro de eso está el CPU, que es un pequeño chip, no más grande que el tamaño de tu uña. La memoria ROM y la memoria RAM, que no la podemos ver a simple vista, porque eso está dentro del gabinete. La tarjeta madre tampoco la podemos ver a simple vista, disco duro tampoco, pero el teclado y mouse sí lo podemos ver con el monitor, ¿no? Muy bien. Estas tarjetas tampoco porque están dentro. Bien. Aquí vamos a hablar rápidamente del gabinete. El gabinete, mejor lo entiendes así. Ahí está. Esos son los gabinetes, ¿correcto? A lo que ustedes por ahí le dijeron CPU, ¿no? Mira, a ver. Así viene un gabinete cuando nosotros que nos dedicamos a la venta de computadoras también, o damos servicio de mantenimiento o reparación, que yo también lo hago. Cuando ensamblo una computadora, primero compramos por partes, vamos comprando las partes. Compramos el gabinete, compramos la placa madre, la memoria, y luego ya vamos instalándolo o lo vamos ensamblando, ¿no? Entonces, esto que está viendo allí es el gabinete. Acá obviamente hay más, mira, más fotos. Este es un gabinete, la parte trasera y la parte delantera. Se llama gabinete o case. Hay en forma horizontal o vertical, hay case para juegos, hay más pequeños, en fin.
y hay de todo precio, ¿no? Esta de $500, $100, 100 soles, 80 soles, 200 soles, en fin. Porque solamente es la carcasa que viene con una fuente para la energía. Y ya todo lo demás lo vamos comprando y lo vamos ensamblando. Entonces, eso es el gabinete, chicas, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, ya saben, cualquier momento interrumpan, no hay problema. Entonces, ese es el gabinete. ¿Ya? Esto no se llama CPU, se llama gabinete, ¿ya? Dentro de eso, cuando ya cuando nosotros ensamblemos o armemos la todo ese gabinete, ya funciona, ahí sí ya le podemos llamar, pues, sistema de cómputo, que es lo más correcto, ¿no? O algunos CPU también, ¿no? Listo. Ahí está, miren, todo lo que ves ahí es hardware. Nada de lo que ves ahí es software. El software tiene que ver pues algo que tú ves una pantallita donde estés manipulando, algo que se ve ahí. Entonces, no, todo lo que ves acá es hardware. Y ahí mira el procesador, esto que ves acá, que dice procesador, esto es el CPU. Eso es el CPU, ¿ya? Eso es el CPU. Esto de acá es el CPU, ¿correcto? Ahí para que ya lo estás visualizando, eso sería nuestro CPU. O el CPU que ustedes dicen, ¿no? Eso. Ahí está. Con ese rojo es el CPU. Acá tenemos el disco duro, tenemos la memoria, etc. ¿No? Muy bien. Todo esto es hardware. ¿Por qué es hardware? Porque lo puedes ver y tocar. Pero este hardware no lo ves a simple vista. O sea, para poder verlo tendrías que destapar esta carcasa. Mira acá en la parte posterior, acá tiene 4 sujetadores o pernitos con un desarmador estrella. Esto uno le saca la tapita y ya vas a ver pues dentro algo similar. Todo lo que está dentro es hardware, ¿correcto? Nada de lo que ves en la computadora, de lo que ves así afuera o dentro, es software, es hardware, ¿ya? El software ya lo vas a utilizar como ya te habíamos explicado, ¿no? Y ahora nuevamente lo vamos a hacer. Ahí está, eso es hardware, es gabinete. La tarjeta madre es otro componente que viene dentro de esa carcasa. Ahí está la imagen, también es un hardware, ¿ya? Sino que tú no lo ves porque para verlo tendrías que destapar tu computadora. O sea, cuando digo destapar o desamblar la computadora es sacarle, abrir ese gabinete. Y si es una laptop también tenemos que destaparla, ¿no? En fin, pero todo lo que está dentro es hardware. ¿Por qué? Porque tú lo puedes ver y tocar, aunque esté dentro. Si alguien abre esa computadora, tú puedes ver y tocar. En cambio, el software no, el software tú no lo puedes tocar. El software es para que tú puedas trabajar con él, para que puedas interactuar, para que puedas hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Disco duro, ahí lo vemos, el disco duro es también es un hardware, sirve para grabar pues cualquier tipo de información, ¿no? Hay discos duros internos, externos, etcétera, ¿no? La tarjeta de sonido es un hardware también, sirve su función es que nos permite escuchar pues cualquier tipo de audio, ¿no? Gracias a esa tarjeta de audio, nosotros ahorita, por ejemplo, yo puedo escuchar, ustedes me pueden escuchar, porque mi máquina tiene tarjeta de sonido, en fin, hay un micrófono, etcétera, ¿no? O sea, uno puede escuchar música, en fin, gracias a través de los altavoces. Pero si no hubiera tarjeta de sonido, todo sería mudo, silencio. La tarjeta de red, lo que nos permite, ahí tenemos inalámbrica y normal, es para que nuestra computadora pueda conectarse a internet. O sea, si no hay tarjeta de red, no hay red, no hay nada. Si tienes una laptop, tiene una tarjeta integrada inalámbrica, ¿no? Si tienes un celular, también tiene la tarjeta, el chip inalámbrico para que te puedas conectar mediante Wi-Fi. ¿Eh? Pero todo eso, chicos, es hardware. Ahorita lo importante es que usted entienda lo que es el hardware. El hardware, te repito, 1 y 5 y 1000 veces, es lo que se puede ver y tocar a simple vista o no. Cuando digo no, significa que habría que destapar, ¿no? Esa parte y ver lo que está dentro, que también es un hardware, ¿ya?
La tarjeta de video también es un hardware, ¿no? Te permite, pues, verlo, toda la información, la imagen en la pantalla. Y el microprocesador, esto es lo que se le llama CPU. Eso que ves ahí es el microprocesador. Mira acá. Este es el microprocesador. Esto sería el CPU, ¿no? Lo que ustedes me dijeron CPU, eso es. No es más grande que el tamaño que una uña. Eso es el CPU. Muy bien. Y el CPU, pues, es como nuestro cerebro, ¿no? Se encarga de procesar o efectuar todas las tareas que nosotros le ordenamos al computador. Si tú le dices, pues, que sume, que reste, que multiplique, que divida o que efectúe algún tipo de operación matemática, etcétera, etcétera, el cerebro comienza a trabajar, pero no trabaja solo. Es como el ser humano. El ser humano, por ejemplo, tiene varios órganos o no. Cada órgano del cerebro, de la persona humana, perdón, cumple una función específica. Tu cerebro, ¿no? La inteligencia, tu cerebro que controla, pues, todo, ¿no es cierto? Tiene los pulmones que te ayudan, por supuesto, para esto de lo que es el aparato respiratorio. Tienes el corazón que cumple una función muy importante, el estómago, el hígado, el esófago, la laringe, riñones, etc., etc. Entonces, la CPU significa unidad central de procesamiento y no trabaja sola. Tiene, por ejemplo, memorias que le ayudan a cumplir ese trabajo. La memoria ROM, que es como su libro del cerebro. La memoria RAM. La memoria RAM es algo así como la memoria interna de tu celular, para que entiendas, ¿no? En esa memoria se guarda la información cuando uno prende el computador. Ahorita que yo estoy utilizando la computadora, si yo ahorita, por ejemplo, comienzo a escribir algo en Word, en PowerPoint, etcétera, se está almacenando momentáneamente en la memoria RAM. Ya cuando tú lo grabas en el disco duro, etcétera, o en tu memoria USB, obviamente es otra cosa. Para eso es la memoria RAM, ¿no? Por ahí habrás escuchado, mi computadora tiene 4 GB de RAM, ¿no? Se mide en gigas. Ah, no, la mía tiene 2, la mía tiene 8, ¿no? Por ahí habrás escuchado que tu computadora tiene un cerebro de marca AMD o es i3, i7, i9. Se está refiriendo a la CPU, al microprocesador, a ese pequeño que te estoy mencionando, ¿no? Bueno, el teclado ya sabes para qué se utiliza, para introducir datos al computador. El teclado tiene varias partes, como lo ves ahí. Tecla de función de F1 hasta F12, teclado de máquinas, que es todo lo que está acá. Tienes también lo que es el teclado de función, que es de F1 hasta F12, el teclado numérico y de edición, en fin, ¿no? Ya, por supuesto, lo usarás ya a partir de la próxima clase, ¿no? En tu práctica que vas a hacer tu trabajo. O ya lo has utilizado en su momento. Simplemente para que conozcas ahí parte del teclado. Ahí están las teclas F1, F2. Bueno, el mouse también ya sabes para qué se utiliza, ¿no? Más o el ratón. Con el mouse puedes trabajar 4 eventos. Clic, que lo haces con el botón izquierdo. Doble clic con el botón izquierdo. Clic sostenido o el arrastre con el botón izquierdo. Y con el botón derecho haces un anticlic o menú contextual, ¿no? Eso ya lo sabes. Entonces, todo lo que hemos visto y lo que falta todavía se llama hardware, ¿correcto? Así que no te equivoques, una cosa es software y el otro es el hardware. El software lo utilizamos para interactuar. A ver, pregunto. Yo estoy utilizando ahorita el PowerPoint. ¿Qué es el PowerPoint? ¿Hardware o software? Software. ¿Y mi laptop que estoy utilizando? Hardware. Entonces, entonces, a ver, ya está comprobado, no existe hardware sin software o viceversa. O sea, ¿qué pasa si yo tengo mi archivo que ahorita tengo mi archivo grabado de PowerPoint en mi USB y si no tengo dónde abrirlo,
O sea, no tengo ningún hardware, jamás voy a poder verlo. O lo contrario, ¿no? Tiene el hardware, tienes en este caso tu laptop, pero no tienes instalado el PowerPoint. Entonces, ¿cómo lo vas a abrir? ¿Ven? Entonces, no existe, digamos, van siempre de la mano. Y el tercer elemento somos nosotros, los usuarios, que hacemos funcionar tanto el hardware por el software. ¿Quién prende el computador? Nosotros, ¿no? ¿Quién prende tu celular? Ustedes, ¿no? Aunque, por supuesto, hay dispositivos que se programan, uno lo programa para que se prendan solo y se apaguen solo. Es otra cosa, también se puede hacer. Pero, básicamente, también nosotros cumplimos esa función, ¿no? De que hacemos, ponemos en funcionamiento esos, ¿cómo se llama? Esos dispositivos, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, simplemente vamos a reforzar esto de la CPU, ¿no? La CPU significa Unidad Central de Procesamiento. Entonces ya sabes que la CPU no es ese gabinete que inicialmente ustedes me mencionaban, esa carcasa vertical, horizontal, ¿no? Dentro de esa carcasa está la CPU. Y estas imágenes que ves acá son cerebros o CPU. Esto es de la marca Intel y esto es de la marca AMD. Esto es lo que uno, pues, al comprar la computadora te dicen, te vende una computadora i5, i7, i9 o una Ryzen, etcétera, ¿no? Se refiere a la CPU que tiene. Y la CPU se le llama también microprocesador o procesador y es algo pequeño. Es la parte principal de todo. Si no hay cerebro, pues esa máquina no funciona, ¿correcto? Pero no significa, pues, que es el único. Es como, te decía, como el ser humano. Muy bien. Puede tener cerebro, pero si no tiene corazón, imagina, si no tiene los riñones, entonces todos los componentes de la computadora son necesarios, pero el principal componente es el cerebro y se le llama la CPU, Unidad Central de Procesamiento, ¿no? Unit Central Processing, ¿no? Bien, y ahí tenemos pues varias partes también ya para que tú puedas en un momento ahí chequear. Simplemente te digo que el cerebro es que se encarga de efectuar cualquier tipo de operación. Supongamos que ya tú sabes algún programa, por ejemplo Excel, etcétera, o en tu celular estás usando la calculadora, ¿no es cierto? Vamos a suponer, o quieres efectuar algún tipo de cálculo, o estás haciendo una boleta, una factura, o sacando un porcentaje. Entonces, el cerebro de ese dispositivo, ojo, los celulares también tienen su cerebro, también tienen su CPU, que es un pequeño dispositivo, por supuesto. Entonces, el CPU requiere datos. Por ejemplo, si yo digo, a ver, que el CPU multiplique 5 por 8, entonces el cerebro, la CPU se encarga de eso, pero no es que se va a encargar, digamos, en definitiva, la CPU en general, sino hay una parte. Todo lo que tenga que ver con la parte matemática y lógica se va a encargar la unidad aritmética y lógica. Eso nosotros no lo vemos, eso lo hace internamente y de forma rápida, pues el computador, ¿no? Correcto. Por ejemplo, uno puede, un cerebro te puede calcular o resolver 20 millones de operaciones por segundo. Lo que el humano se va a demorar pues 10 años. Son súper veloces los cerebros, ¿no? Porque tienen una unidad aritmética y lógica. Una vez que ya usted haya, digamos, terminado el trabajo, ya el cerebro todo lo hizo, ya simplemente uno ve lo que ha hecho en el monitor o lo ves en la pantalla de tu celular, ¿no? Pero el cerebro no trabaja solo, tiene la memoria, RAM, tiene el disco duro, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, eso es lo que es básicamente la CPU, ¿no? Y ya la semana pasada ya también me supongo que has visto lo referente a entre dato e información, ¿no? Ya sabes que no es lo mismo en computación. Dato es lo que te sirve para efectuar un proceso, que es un cálculo, y información es un resultado, ¿no? Muy fácil. Por ejemplo, acá, si tú tienes
4 notas y quieres saber tu promedio, entonces esas notas de tu curso serían los datos. Y si estas 4 notas yo las sumo y las divido entre 4, el resultado se llama información. Así es fácil. Datos te sirven para efectuar un proceso, o sea, una operación matemática, etcétera, y la información es el resultado. Si acá, por ejemplo, el precio de este litro digamos, de aceite está a 15 soles, y yo voy a comprar 4, entonces datos sería el precio y la cantidad. Si multiplico 15 por 4 me da 60. Esto sería la información. Es muy sencillo entender esto, ¿no? Lo puedes leer, lo puedes verificar. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta con lo que respecta a lo que es la CPU o lo que es el hardware que no han entendido. A ver, antes de dar ya por final, ya tenemos unos 5 minutos antes de terminar. Jóvenes, por favor, quisiera que participen. ¿Preguntas? No, profesor, ninguna. Se entendió bien. Ya, a ver, entonces, para terminar,